¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de la frecuencia de la pluralidad. Es XEABC la 760, donde la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho de las audiencias es verbo. Usted aquí escucha la diversidad de opiniones, queridos amigos, y la noticia precisa. Bueno, pues amigos, en una mesa interesantísima con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena y con la maestra Ceci Tapia Solidaridad 1000, platicaré el día de hoy sobre temas muy relevantes, queridos amigos. Vamos viendo negociaciones, vamos viendo circunstancias que acontecen ante el cambio y las dinámicas y los logros también de la 4T, también sobre cómo se ha dado de adelanto pues anuncios de precandidaturas para el 2024, cuando todavía hay mucho que hacer y se está haciendo y bueno, pues eso es parte de los temas, pero sobre todo démonos cuenta, queridos amigos, cómo ha impactado a nivel internacional precisamente la acción de México, la acción del presidente Andrés Manuel López Obrador en cuestión de la defensa de la soberanía nacional. Hablamos de la reforma energética, hablamos y recordemos quién votó a favor y quién votó en contra, eso ya lo sabemos, lo tenemos por cierto, pero sin embargo démonos cuenta del impacto y la repercusión que ha tenido la política de México, la política tanto interior como exterior, en el resto del mundo. Me refiero también a la reunión que fue supuestamente latinoamericana, que después ya no fue latinoamericana, fue una cosa mucho más reducida, y la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que realmente, si fuera una cumbre de las Américas, verdaderamente estuviera los países de América. Esto, pero sobre todo también las acciones que se han tomado para recobrar y ver la importancia de la soberanía energética, la soberanía eléctrica y todo por lo que se ha luchado y se está luchando en la 4T. Bueno, queridos amigos, pues ni más ni menos que precisamente el día de hoy se anuncia la nacionalización de la industria eléctrica en Francia. Vamos viendo cómo van dando giros la política internacional, no hay de otra. También hay incluso países incondicionales para Estados Unidos, pues da un giro Francia como este que estamos viendo, y también ante pues esta circunstancia pues vergonzosa de lo que fue de lo del primer ministro permítame, inglés, precisamente en el cual hay destituciones y hay un movimiento importante, pues tiene mucho que ver también con esta caída de Boris Johnson, a ver que se tiene que atender más a la población más que estar dando recursos y gastando recursos hacia una alimentación de guerra en Ucrania. Entonces, son momentos muy importantes, queridos amigos, y veamos cómo México impacta de una manera interesante. Yo le pediría de favor a nuestro queridísimo maestro don Rodolfo Sánchez Mena, académico, directivo del Club de Periodistas, pero también académico y también directivo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Maestro querido, si puede usted, como acostumbra, pues ahora sí que darnos clase, ¿no? Nos va a comentar los estos cambios geopolíticos que se están dando al finalizar una geopolítica unipolar, un mundo unipolar, y dando un tránsito a la multipolaridad, querido maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Y bueno, pues aquí podemos arrancar desde México e irnos hacia el mundo, o como usted considere precisamente
hacer sus valiosos comentarios, maestro, su análisis. Adelante. Muchas gracias, Celeste. Buenas tardes. Antes que nada, pues agradecerle a nuestros radionautas, a quienes nos escuchan, por permitirnos llegar a sus casas y, sobre todo, dialogar con ellos sobre los cambios que vive el mundo, que es una tarea que se ha propuesto Voces del Periodista, a diferencia de otros medios, de otros manejos de conductores que pues atienden a sus intereses, a intereses comerciales. No tenemos nada en contra de los intereses comerciales, pero sí darle prioridad, como lo hace nuestra secretaria general de periodistas, darle prioridad a la población, a quienes nos escuchan y que nos permiten comentar con ellos y ponernos de acuerdo sobre los cambios que está viviendo el mundo de manera tan sorprendente. ¿Y qué manera tan sorprendente? Pues es que nuestro país se declare neutral, ¿sí? Ante la guerra de Ucrania. ¿Por qué se declara neutral? Esto lo hicimos el siglo pasado en la Primera Guerra Mundial, porque no quería, nuestro país estaba en medio de una revolución y no se quería, el país no estaba en condiciones para meterse en una guerra, pero además porque las presiones que se ejercían contra nuestro país para quedarse con el petróleo mexicano, pues eran terribles. Tan terribles eran que nos invadieron los norteamericanos, hay que decirlo, ¿sí? Lo hicieron, sí, por quedarse con el petróleo. Pero, bueno, ya sabemos cómo nuestro país, como bien lo dice nuestra secretaria general, bien lo dice, pues los mexicanos hemos defendido celosamente nuestros recursos porque son base de nuestro patrimonio y de nuestra prosperidad futura, como lo es hoy nuestra soberanía. Pues así se explica que Francia nacionalice la industria eléctrica, como lo hicimos nosotros hace buen tiempo con el presidente López Mateo, para atender los requerimientos de la industrialización del país. Ahora, Francia pues los nacionaliza simple y llanamente porque ante la escalada de los precios no puede permitir que, como en los Estados Unidos, las corporaciones petroleras se beneficien de los altos precios que está alcanzando la energía con este pretexto de la guerra, pero que además es parte de este cambio geopolítico tan profundo que estamos viviendo. Así Francia opta por la energía eléctrica y también por continuar con su programa de energía atómica, como ya se lo ha planteado en nuestro país, desarrollar nuestra industria atómica, y eso lo va a hacer pronto. Entonces, en Francia, Celeste, pues es muy importante que Francia dé un paso adelante, como lo van a hacer las demás naciones europeas, para primero recordar que los europeos no cuentan con fuentes de energía propia, con salvo el carbón, que ha sido su plataforma de generación de energía desde el siglo pasado, pero bueno, pues en la parte nórdica sí tienen petróleo, y que es el petróleo de Finlandia, y también pues que beneficia a Holanda y que beneficia a los ingleses que son socios. Pero bueno, también damos el paso hacia Inglaterra y vemos cómo el primer ministro Boris Johnson se está cayendo, pero se está derrumbando no por las fiestas que hacía en su domicilio, en el domicilio oficial del primer ministro
como primer ministro inglés. Se está derrumbando justamente porque las políticas que están aplicando en apoyo a los Estados Unidos no están funcionando y le están costando muy caro a la población europea, que ya hizo grandes sacrificios en la Segunda Guerra Mundial, y no es posible que le sigan haciendo como les piden los Estados Unidos, vaya a su población, que contribuyan con los precios del petróleo, con los precios de los alimentos y con toda esta inflación que se les está volviendo ya una recesión a los europeos y a los norteamericanos. Sí, es muy difícil, Celeste, que los europeos lleguen al invierno, ¿sí?, ya agotados sus recursos, porque nuestro país se va a ir adelante. Recuerde usted que ofrecimos instalar una fábrica de hachas y las vamos a vender a los europeos para que vayan a cortar leña a Siberia, porque no van a contar con energía para atender a sus casas y la fábrica, toda la producción se va a detener. Esto no es una fantasía, es una realidad, y por ello están reaccionando los dirigentes políticos europeos, como usted también pasando en México. Como usted Maestro querido, perdón, ¿qué me parece que ahorita dejamos hasta aquí este interesantísimo análisis y regresamos con usted y con la maestra Ceci Tapia al regreso del corte? ¿Les parece? No tardamos, amigos queridos, no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias en donde la pluralidad es verbo XEADC, las 760, queridos amigos, enviándole toda nuestra gratitud al ingeniero Osiris por su apoyo, a Jonathan Álvarez, a Fran Tapia, por supuesto, a nuestro muy querido Leito, a Digital Vision. Y bueno, yo quisiera desearle todo lo mejor en su salud a nuestro ingeniero Víctor Melara García, que está en su casita, que esté todo muy bien, todo va a salir excelente. Y bueno, de parte de compañeras y compañeros de estas frecuencias, le mandamos un cariñoso saludo y nuestros mejores deseos. Queridos amigos, en esta mesa en la que escucharán ustedes a la mesa Ceci Tapia Solidaridad 1000, con datos financieros, con información importante, y pues vamos a regresar con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Nos decía en el corte cómo bien se ve en tiempos de estas guerras en la que todo está dirigido, por ejemplo, la parte financiera, la parte de información o desinformación, la parte energética. Bueno, hay que estar atento en todo esto y por eso seguirle escuchando, maestro querido, con el desarrollo de su tema, si fuera usted tan amable en estos momentos y en el ejemplo que ha sido y es México con este viraje de 180 grados que dio la 4T, y en un retorno y en una visión totalmente diferente de regreso precisamente a ver por la patria, y obviamente no es cerrarnos hacia afuera, pero es que cómo vamos a negociar si no estamos fortalecidos desde dentro, y también cómo protegemos precisamente los intereses nacionales, la seguridad nacional. Lo seguimos escuchando, maestro Juan José Sánchez Mena. Adelante, maestro querido. Sí, cómo no, Celeste, muchas gracias. Bueno, pues entremos al terreno de México, que como hemos estado comentando, pues todo lo que está sucediendo pues en el mundo es un solo mundo, y los cambios que se dan pues son a consecuencia de fines de ciclos históricos como el que estamos viviendo a gran velocidad. Hay un cambio histórico profundo y el reloj de la historia avanza con singular velocidad. Y bueno, pues así podemos asomarnos y ver cómo la Iglesia de México se tiene que adecuar a los cambios que está viviendo el mundo. ¿Cuál es este cambio de ciclo que está viviendo la Iglesia Católica de México? Bueno, pues a lo largo de este periodo, pues predominó un sacerdote
con altísimo poder que alcanzó, ¿sí?, muy vinculado a los intereses y a los negocios del neoliberalismo, y me refiero sin lugar a dudas al arzobispo y cardenal Norberto Rivera Parrera, que permaneció durante un largo periodo, sí, todo este periodo neoliberal, y que llegó a su fin precisamente con el retiro y la designación de Javier Retes, que era el arzobispo de Tlalnepantla, punto muy importante que después vamos a retomar y que tiene que ver cómo se va a dar el proceso electoral en el Estado de México. Pero antes de ello, vamos a concretar qué es lo que está sucediendo en México y por qué se están abriendo las negociaciones en Bucareli. El recién designado subsecretario de Gobernación, pues ya tenía el encargo desde Palacio Nacional, pero la Iglesia tenía razón en no ir a negociar a Palacio Nacional y sí hacerlo en Bucareli, en la Secretaría de Gobernación, porque es un área institucional, y en esta área institucional, bueno, pues se van a llegar a acuerdos que tienen que ver con un fondo muy importante y que tiene como punto de partida la llegada en esa época de el señor Trillones, y que vino, entre otras cosas, recordemos, a negociar con los narcos, ¿sí? Nada más hay que acordarse cómo los hermanos Arellano acudieron, ¿sí?, a la nunciatura, ¿sí?, y ahí se acordó el pago del diezmo para el Vaticano. Y esto, pues no es un secreto, es secreto a voces que así sucedió y que se dio en medio de un cambio muy importante en la Constitución de México, que no reconocía al Vaticano como Estado, y en ese momento se dio por el gobierno de Carlos Salinas, por otras razones que también tienen que ver con un golpe de Estado realizado por la CIA en México en esa época, y que presionó para hacer una serie de cambios tan importantes con este giro que se dio con la Iglesia. Hoy es importante retomarlo porque, bueno, pues en eso, basado en estos acuerdos, la Iglesia mantuvo silencio, pues porque estaba obligada mediante un pacto que se estableció de esa época. Pero ahora la situación ya cambió y la Iglesia se tiene que adecuar a los cambios que está viviendo el mundo, y vamos a comentar más adelante cuáles son las adecuaciones que se tendrá que realizar en el cambio geopolítico del mundo celeste, en este mundo multipolar, en donde la religión juega un papel muy importante para sellar los acuerdos de fondo que están moldeando ya el mundo en este momento. Y entonces, bueno, pues como vos acaba de decir, que la Iglesia trata de demostrar que tiene músculo, pero tiene un músculo pues muy agotado, porque la mayoría de la cúpula eclesiástica vivió plácidamente, muy alejado del pueblo mexicano, y no se preocupó, como dice el presidente López Obrador, por su bienestar durante un largo plazo, que fue esta época de acumulación de riqueza y de agravios. Así está las circunstancias celestes. Exactamente, maestro querido. Qué daño de personajes muy visibles de la Iglesia, con precisamente cuestiones muy ostentosas, con cercanías al poder y con una negación de una realidad mexicana, como usted lo dice. Bueno, pues son nuevos tiempos, es muy interesante, y vamos a seguir escuchando al maestro Rodolfo Sánchez Mena un poco más adelante. Y precisamente parte de todo esto, y una parte fundamental
de los cambios que se están dando y más que se van a dar precisamente es la parte financiera, la parte económica. Yo le pediría a Ceci Tapia, @solidaridad1000, que además de ser defensora de derechos humanos, ella también es fiscalista. Entonces, de manera muy clara y muy llana, nos explica precisamente desde partir de lo propio, de lo personal, de nuestras obligaciones, de los consejos que nos da y las orientaciones, a también el análisis más general, ya en la parte nacional y también en la parte internacional. Adelante, Ceci, querida, te escuchamos. Claro que sí, querida Celeste. Pues bueno, muy buenas tardes, don Roberto Sánchez Mena. Aquí hemos estado hablando mucho de lo internacional, que es un tema muy importante porque ha afectado las finanzas nacionales, aunque siempre ha sido así, pocas veces se es reconocido. Sin embargo, vamos a platicar primero del caso. Resulta que en los días pasados, el día 1 de julio, y esto viene en ese sentido, lo voy a platicar, cumple 25 años de ser un vínculo de las contribuciones entre la Secretaría Nacional de Crédito Público y los contribuyentes o los sujetos activos, como se pueden llamar, que es el pueblo de México. Y bueno, finalmente se habla de una reestructura porque a partir de la pandemia, pues hubo muchísimas quejas de los servicios, como en todas las instituciones, a razón de que no había un servicio en oficinas como nos hubiera gustado a todos los contribuyentes, que nos encanta pagar, ¿no? Resulta que, bueno, de estos 25, el día de hoy, hace unos días posterior, el presidente de la República hace un festejo y hablan de un cambio. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente en México muchas personalidades no habían pagado, muchos empresarios no gustan de los impuestos o se los perdonaban, pero también la mayoría de los sueldos y salarios de los honorarios a quienes se les hace la retención pues pagaban sus impuestos y ellos eran quienes mantenían la base del impuesto. Bueno, ahora se están volteando las situaciones y esto ha dado mucha certidumbre de las contribuciones que se han pagado para que la calificadora estándar, y pareciera que no viene junto con pegado, pero al hablar de esta certidumbre, los inversionistas pues pueden seguir llegando a México, porque recordemos que tenemos una gran inversión, aunque mucha gente no lo ha dicho o no lo reconoce. Hay inversión extranjera de manera muy puntual en México, y el hecho de que el SAT, la Administración y el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga contribuyentes cautivos y la gente quiera pagar, se esté poniendo al día, componiendo lo que olvidó, etcétera, etcétera, pues esto hace que la calificadora Standard & Poor's haya ratificado una calificación crediticia como estable de nuestro país. Pues bueno, es momento del corte y podemos seguir platicando de esto más adelante. Gracias, Ceci, querida. No perdamos, amigos, regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en Voces del Periodista, este programa con casi 22 años de transmisión ininterrumpida, queridos amigos, precisamente pues en momentos en que los maestros de esta mesa, todos quienes hemos formado parte de Voces del Periodista, que produce y conduce nuestro muy querido Maurice Salum George, pues es con un esfuerzo así de voluntarios, precisamente para aportar investigaciones y análisis de peso importante, con lo que creemos que servimos precisamente a nuestra patria. Y parte de esto es precisamente el contexto, el ver las cosas en el tenor de lo que nos comentaba nuestra muy querida Ceci Tapia, Solidaridad1000, a quien abrazo y le pido continuar, además de que públicamente le agradezco siempre su generosidad, su apoyo. Tuve yo un problema familiar de salud y Ceci, querida, siempre solidaria, estuvo ahí al pie del cañón, como decimos. Gracias, Ceci, linda, un abrazo y te seguimos escuchando. Adelante.
Claro que sí, que es el estilo. Pues bueno, dentro de todo este clima del SAT, que es así súper increíble para quienes, yo como profesional de la materia de contabilidad, muchos empresarios a veces pues tienen problemas para pagar los impuestos, otros pues no quieren, pero en este sexenio me pasó algo muy interesante, que era que algunos personajes solicitaran eh, pagar a algunas personas que venden, que ahora seguramente son régimen simplificado de confianza, querían pagar y contribuir al Estado. Entonces yo creo que, bueno, estamos en un excelente tiempo para usar la educación fiscal como, pues como la forma de ver que este dinero se va a traducir en cosas buenas para nuestro país, pero también para invitar a quienes no lo han hecho, pues que se den cuenta que un país necesita de su población. Y pues bueno, otro tema que hoy además es pues un tema en redes sociales es justamente que la PGR obtuvo una segunda orden de aprehensión contra la conductora Inés Gómez Mont por un presunto, y esto va a ser un presunto fraude fiscal de 2015 por más de 6.613.867 pesos, que bueno, finalmente estamos hablando solo del ejercicio 2015, se habla que cuando ella estuvo la primera orden de aprehensión, pues también se hablaba de delincuencia organizada por muchos miles de millones más, pero este es un tema diferente que hay que hablar. ¿Y por qué se habla de un personaje como ella? No es solo por el hecho del fraude fiscal, sino porque ella es familiar de un ex secretario de Gobernación, que además, pues bueno, finalmente se habla de temas como el encubrimiento, que esperemos que ese no sea el caso, pero bueno, eso es lo que se dice en las redes sociales, hablando de su familiar, el ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Entonces, bueno, ojalá que esto vaya de una manera diferente. Y el dólar no ha dado una, hemos platicado de esto en un tema pues como muy muy importante, pero esto también nos hace ver que pues que Rusia, que Ucrania, que todo lo que está pasando en el mundo sigue afectando a México, sigue afectando lo que comentó el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, este tema que también hoy es un trending topic o uno de los más grandes temas, que es la decisión de Francia de nacionalizar su industria eléctrica. Entonces esto para todos quienes han estado negando lo que en este país ha querido hacer, que es la soberanía energética, yo creo que esto es un llamado de atención para darse cuenta que el mundo necesita ser soberano, México necesita ser soberano. Es mi comentario, muchas gracias. Muchísimas gracias, Tapia, solidaridad bien. Y bueno, pues precisamente yo quiero mandarle un abrazo muy cariñoso a Gracias Compi 1570 @Compi 1570 que nos está escuchando, precisamente a quienes lo puedan hacer por radio, y si no, a quienes tecleen radiocanion.com /XEABC/. Ahí nos escuchan directo, queridos amigos, así es que muchísimas gracias, Anita, @Ríos Anamá. Anita querida, muchísimas gracias por tu apoyo, también por tus saludos. Un abrazo hasta a nuestra muy querida Silvia Isunza, quien es directora de La Torre de Papel, también es directiva del Club de Periodistas de México, nos está escuchando. Ya platicaremos con ella, tiene temas de cultura importantes, y La Torre de Papel, que tanto de manera física puede apoyarnos para conseguir revistas, periódicos de todo el mundo de manera física, los que todavía existen. Independientemente de esto, sigue con el servicio a través de la red, muy interesante, y por otras partes también ella difunde una manera de difundir, por ejemplo, la cultura, de acercar a los niños a la lectura. Usted puede visitar en La Torre de Papel y conocer el libro más pequeño del mundo.
totalmente legible, queridos amigos. Tantas cosas que hay de importancia en la Torre de Papel, que ya lo platicaremos más adelante. También agradecer mucho el apoyo de @piadosa querida. Gracias, nos mandan un saludo. Gracias, @piadosa querida. Dice un grupo de ancianos que nos gusta decir lo que pensamos y fuimos adoptados como abuelitos de piteros que nos enseñan a usar esta herramienta. Martita la Piadosa, ese es el nombre, pero el @ es @piadosa querida. Gracias, Piadosa querida, tan linda. Un abrazo a nuestra compañera periodista también, Patti Vázquez, Patricia Vázquez, @pat con 2 T, _04. Igualmente al maestro O. Vélez A, el maestro Octavio Vélez Asensio, extraordinario periodista oaxaqueño y también recientemente reconocido precisamente en Veracruz. Ya ustedes lo conocen y quien no, pues es importante dar lectura a él. Gracias a RuBN Martínez ESC1. Muchísimas gracias, Rubén querido. Carlos Aguiar, @Carlos A. Jiménez 4. Muchísimas gracias, Carlos querido. A Dianita Segundo Tobar, @Jimboro. Muchísimas gracias también por el apoyo que ustedes nos dan, que dan este programa, que siempre ha trabajado de manera totalmente independiente y pues que aquí seguimos con todo nuestro cariño, todo nuestro corazón. Bueno, yo pediría de favor al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, ya con esta ecuación de escuchar la parte de lo que él nos comparte, de lo que él nos plantea, de qué se está haciendo en México, qué está sucediendo con la cuestión internacional, y con esto que nos acaba de compartir nuestra muy querida Ceci Tapia, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, ¿qué quiere comentar sobre esto? Adelante, maestro, antes de irnos al corte. Bueno, Celeste, pues siempre el tema de las nacionalizaciones, el que sea el Estado quien dirige la estrategia en materia energética, siempre ha sido motivo de discordia por los intereses transnacionales. No salía de acá del país el señor Telly y todos los funcionarios que estuvieron visitándonos a propósito de la reforma eléctrica, ¿sí? Pero pues ahora les podríamos hablar cuando nos insisten en que estamos trabajando con energías sucias. Lo que tenemos como respuesta es sencillamente que México toma sus propias decisiones, y cuando nos quieren presionar, pues que presionen a Macron, que le digan, a ver, Macron, ¿sí? No nacionalices la energía eléctrica, no manejes todo tu programa de energía atómica, que lo hagan los privados. Vamos a ver qué les responde Macron, que no está muy contento después de que le quitaron el programa de submarinos que había negociado con Australia. Y estamos viendo cómo finalmente hay una distancia celeste entre lo que se están haciendo por parte de los gobernantes de los acuerdos que tomaron en la OTAN los militares en España. Vamos a platicar de esto, pero sí vamos a ver una brecha tan importante que se está abriendo, y porque los tiempos están cambiando. Y el máximo acelerador que vamos a tener son las elecciones norteamericanas de noviembre, en mediano término, en donde a Biden no le va a ir bien, porque las decisiones que toma son decisiones muy mediocres. Llamar a la buena voluntad de las empresas petroleras, a todos los que hacen grandes negocios en los Estados Unidos a costa del pueblo norteamericano. Y los resultados electorales les van a ser adversos, ¿sí? Y con ello va a cambiar profundamente, ¿sí?, la situación que está viviendo el mundo. Eso lo vamos a ver, pero vamos a cerrar nuestro comentario con este cambio que estamos viendo en México de estos años
de los años 70 para acá, y un poquito en esa época cuando gobernaba en los Estados Unidos el presidente Nixon y su vicepresidente era hijo. Perdóneme, regresamos con usted, pero vamos a un corte. Vámonos al corte. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Bueno, pues siguiendo con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, maestro querido, que estaba usted haciendo una recapitulación, un reposicionamiento en tiempos, en historia, maestro, lo seguimos escuchando. ¿Cómo no, Celeste? Bueno, pues un punto de partida, un piso histórico del papel geopolítico que juegan las iglesias y las religiones, es el gobierno de Richard Nixon, que crea una comisión para diagnosticar la situación que vivía en este momento América Latina. Y esta comisión se le encarga al vicepresidente Rockefeller, que es miembro en ese momento de la familia petrolera Rockefeller, la Standard Oil, ¿sí? Y que en ese momento la familia Rockefeller había optado por el Partido Republicano y habían abandonado a los demócratas, con los que estuvieron aliados durante toda la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, el señor Rockefeller viene, recorre América Latina y entrega su informe. ¿Qué dice el informe? Que la efervescencia política que está viviendo América Latina responde a la teología de la liberación y que Estados Unidos como país, como Estado, tiene que divorciarse y romper la alianza que habían tenido con la Iglesia Vaticana en América Latina. Esto va a dar lugar a una serie de cambios muy importantes que hoy tienen un gran peso en América Latina y en México. Es el caso particular, el mejor ejemplo de ello es Brasil que llega, se fortalece la iglesia llamada pentecostal, ¿sí? Y cobra una importante dimensión política a partir del primer gobierno de el Partido Trabajista, el Partido de los Trabajadores, que es un partido de origen jesuítico y que lleva al poder a Lula en ese momento con una alianza con los pentecostales. Los pentecostales van a seguir apoyando a Lula hasta que con el impeachment, ¿sí? Y la salida de la presidenta va a dar lugar a que se alíen con el gobierno de Bolsonaro, ¿sí? Está ahora pendiente si le van a reiterar su apoyo o no, y en este gobierno que se aventura sea definitivamente el presidente Lula. Esto va a dar un cambio y un giro en la iglesia, en las relaciones de poder de la iglesia en toda América Latina, porque sin lugar a dudas es una iglesia muy poderosa, financieramente y en términos mediáticos. Es muy poderosa porque maneja canales de televisión, programas de radio y, bueno, sus recursos financieros son muy amplios y tiene una buena coordinación con los intereses de esta iglesia rica de los Estados Unidos, que llevó al poder, sin lugar a duda, como aliada al expresidente Trump. Ya vamos a ver más de esto, pero cerremos el espacio del comentario en México de cómo ya tocaron a la puerta de Bucareli, el subsecretario Yáñez va a atender. Vamos a ver quién es el representante de estas negociaciones que en el fondo tienen que ver con la perspectiva de sucesión presidencial. Y en esta tesitura es como tenemos que entender y cómo está tratando de recuperar su músculo después de
unas vacaciones de 30 años en donde pasó muy bien la jerarquía eclesiástica, pero que ahora, bueno, pues tiene que salir a la calle a buscar apoyos y vamos a ver cómo se negocia todo esto, Celeste. Muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Interesantísimo lo que usted nos comenta. Y yo quisiera preguntarle a Ceci, fíjense amigos, que precisamente, y ahora sí que tocando este tema de estos intereses, pues neocolonialistas, porque esos son, se confunde mucho el término neoliberal y hay quien lo entiende como ser gentes de progreso, ¿no? Se entiende, hay quien entiende esto, quien no sabe de las cuestiones políticas o los términos, así lo entiende. Y bueno, es un neocolonialismo absoluto. Y precisamente, fíjense que el día de hoy un cartón del maestro Rafael Barajas Durán, @FisónMonero, habla de Iberdrola, se han preguntado, pone un juez que va con una suspensión de una mega multa, se han preguntado para quién trabajan estos jueces, y bueno, sobre eso viene la nota, queridos amigos, de que el juez Ramón Lozano Bernal, hay que aprender a localizar y a ubicar estos personajes, Ramón Lozano Bernal, del Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, suspendió este lunes la multa por 9,145 millones de pesos. Ya saben ustedes toda esta circunstancia que se da con Iberdrola, con todo lo que ha sucedido también en Monterrey. Hay que dar seguimiento. Miren, aquí el comentario de tu peor P, que es tu peor pesadilla, pero tu peor P, 39518112, comenta que al parecer Arturo Saldívar y la CJF de México creen que todo está bien y apegado a derecho. Eso es lo que él dice, ¿no? Raúl Martínez, 15213484, dice que una suspensión no significa que sea definitoria. Eso es muy cierto. Por otra parte, también Jorge Luna dice que es el largo brazo de Iberdrola. Por otra parte, también Ricardo Mendoza comenta que entre los poderes del Estado la corrupción nacional cambió su eje de rotación y ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya acapara para todos los boletos y que el INE en México no la deja sola. Miguel Ángel Bon dice que cuánto cobró el juez. Por otra parte, Armando-HS dice que en dónde se puede escuchar el programa de radio. Bueno, pues en ABC Radio, queridos amigos, y a quienes estén en Twitter y no nos hayan escuchado, es muy fácil también en su teléfono teclear Radio Cañón con N, como si fuera cañón, pero en vez de la N, ya ven por la cuestión esta cibernética que luego hay donde no aparece la N, es NI, radiocañón.com, diagonal XEABC, diagonal. Ahí nos puede tener a quienes escuchen su aparato radio de receptor en la 760 de AM, pues también nos pueden escuchar en su teléfono si teclean así. Bueno, pues aquí Male Fernández comenta que es una persona corrupta, este juez, y bueno, pues queridos amigos, yo le pido a Ceci Tapia nos dé su comentario de salida. Ceci, linda, adelante. Claro que sí, Felipe. Pues es una invitación muy importante a quienes le están dando seguimiento en todos los medios a lo que está pasando con la inflación de Estados Unidos, porque ya salieron los grandes empresarios como el de Zuckerberg, como este señor de Facebook que habla de una inflación fenomenal para empezar a crear el terror. Pero sí es importante que estemos atentos porque la inflación en la Casa Blanca en Estados Unidos es algo que va a afectar a todo el mundo y entonces, bueno, es importante que nos demos cuenta que no se están tomando las medidas adecuadas y que eso no solamente va a impactar la economía estadounidense, sino también a la economía mexicana. Hay que estar atentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ceci, querida. Gracias a ti.
Y a ustedes, queridos amigos, gracias siempre. Por favor, cuídense mucho. Hay personas que están enfermitas de COVID, que hay que tener mucho cuidado. Hay que lavarnos las manos, traer nuestro gel, no tocarnos la cara, nuestro cubrebocas también tenerlo, estar atentos, guardar la sana distancia, queridos amigos. Hay que estar atentos, por favor, muy atentos a nuestra salud. Los queremos entrañablemente, queridos amigos, y les convocamos a que sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso es de lo que se trata. Muchísimas gracias.